Hola amigos. Se están realizando en todo el mundo enormes manifestaciones en apoyo del pueblo palestino y de Hamás, y en contra del genocidio que Israel está cometiendo contra los palestinos. Entre ellas destaca la de Londres. En varios países europeos las están prohibiendo. La Unión Europea ha caído en el mayor desprestigio ante los ojos del mundo. Creo que estos dirigentes de Europa nos van a mandar al rincón de la historia y al mayor peligro al que nunca se ha enfrentado Europa. Israel y Ucrania son dos caras de la misma moneda imperialista occidental, pero creo que el destino ya ha alcanzado al mundo occidental. Israel mató a los refugiados que evacuaban arrojándoles bombas JDAM, el viernes. Aviones israelíes atacaron a refugiados palestinos cuando evacuaban la franja de Gaza, con consecuencias trágicas, según ha publicado el Washington Post. Se informa que aproximadamente 70 personas murieron en la carretera y más de 200 resultaron heridas de diversa gravedad. Estos datos se basan en información del Ministerio de Salud palestino. La situación en la región sigue siendo extremadamente tensa y los enfrentamientos entre palestinos y tropas israelíes están exacerbando una situación ya inestable. El ejército israelí está aumentando sus operaciones en la franja de Gaza, ignorando por completo las exigencias de la comunidad internacional y de las Naciones Unidas, incluido el uso de municiones de fósforo prohibidas, bombas aéreas pesadas, etc. Israel aún no ha hecho comentarios oficiales sobre sus acciones. Hamás está luchando con las Fuerzas Armadas de Israel en Khan Yunis. Ha destruido 4 unidades de equipo israelí, y también hay batallas en la frontera entre el Líbano e Israel, y Hezbollah ataca bastiones de las Fuerzas Armadas de Israel en la frontera con el Líbano. Se han disparado al menos 30 minas contra territorio israelí y se han disparado 3 lanzamisiles antitanque, contra objetivos de las Fuerzas Armadas de Israel. El ejército israelí también está disparando a lo largo de la ladera del monte Dov en el Líbano. Los tanques de artillería y Merkava están trabajando. Según Hamás, en la continuación de la batalla de la inundación de Al-Aqsa y de la invasión del territorio enemigo, un grupo de nuestros muyahidines cruzó la valla de separación al este de Khan Yunis, atacó grupos de fuerzas enemigas y destruyó 3 vehículos militares, y el enfrentamiento continúa. Los medios israelíes confirman la batalla. Se están produciendo enfrentamientos armados con Hamás después de que éste cruzara la frontera desde el este de Khan Yunis, y lograra lanzar un cohete Cornet, escribe Yediot Aharonot. Entre los soldados se encuentran los heridos como consecuencia del lanzamiento de un misil antitanque desde la franja de Gaza hacia Ashkelon. Hamás disparó cohetes contra Ashkelon en respuesta a los ataques contra civiles. Las brigadas Al-Qassam dijeron que 9 rehenes más, incluidos 4 extranjeros, murieron en el bombardeo israelí. El viernes temprano informaron que 13 rehenes murieron debido a los bombardeos en la franja de Gaza. Las Fuerzas Armadas de Israel dijeron que el ejército evaluará el número de civiles que quedan en Gaza, y, si la situación es aceptable, comenzarán las operaciones militares. Las autoridades egipcias se negaron a permitir el paso de ciudadanos estadounidenses por el puesto de control de Rafah. Hamás logró derribar un helicóptero de la Fuerza Aérea Israelí, el 7 de octubre, durante una operación militar. Las Fuerzas Armadas de Israel perdieron un helicóptero de transporte militar, que se convirtió en blanco de un ataque del movimiento palestino Hamás. Según la información disponible, el helicóptero fue alcanzado por un misil de un sistema portátil de defensa aérea, lo que lo obligó a realizar un aterrizaje de emergencia. Después del aterrizaje, el tablero quedó completamente destruido por un disparo de un sistema de misiles guiados antitanque. Las Fuerzas Armadas de Israel planeaban utilizar helicópteros para transportar unidades aerotransportadas para contrarrestar los ataques de Hamás. Sin embargo, debido al intenso fuego abierto en dirección al grupo de helicópteros, el ejército tuvo que abandonar el uso de la aviación y depender únicamente de las fuerzas terrestres. Anteriormente se supo que Hamás logró derribar al menos 4 helicópteros de la Fuerza Aérea de Israel. Sin embargo, por el momento las Fuerzas Armadas de Israel admiten la pérdida de solo un vehículo militar. Vladimir Putin ha dicho que el asedio israelí a Gaza es similar al asedio nazi contra Leningrado en la Segunda Guerra Mundial. El presidente ruso Vladimir Putin
ha denunciado el asedio israelí a la Franja de Gaza como inaceptable, comparándolo con el asedio nazi a Leningrado durante la Segunda Guerra Mundial. Israel está ahora a punto de hacer algo que es comparable al asedio de Leningrado durante la Gran Guerra Patria, dijo Putin a los periodistas en Kirguistán el viernes. En mi opinión, esto es inaceptable, dijo Putin. Putin también advirtió al régimen que no hiciera daño a los civiles en Gaza, destacando que casi nadie estará de acuerdo con el asedio de Gaza por parte de Israel debido a las bajas civiles que se producen en él. Por cierto, todos nosotros escuchamos, discutiremos esto informalmente sobre los preparativos para una operación terrestre en Gaza. Pero usted y yo entendemos cómo es, hablando de manera bastante semiprofesional, el uso de equipo pesado en áreas residenciales es un asunto complicado, cargado de graves consecuencias para todas las partes. Y es aún más difícil llevar a cabo estas operaciones sin equipo en zonas residenciales. Pero lo más importante es que las bajas civiles serán absolutamente inaceptables, afirmó Putin. Partimos del hecho de que no hay alternativa a una solución negociada al conflicto palestino-israelí. Su objetivo debe ser la realización de la fórmula de dos estados aprobada por las Naciones Unidas, que prevé la creación de un Estado palestino independiente con Jerusalén Este, como su capital, existiendo en paz y seguridad con Israel, dijo Putin. También dijo que Israel ha respondido a la operación de Hamas con métodos bastante brutales. Israel ha estado bombardeando constantemente Gaza desde el sábado, cuando Hamas lanzó una operación sorpresa en respuesta a las atrocidades del régimen. Israel utilizó municiones prohibidas de fósforo blanco contra personas en Gaza. El Ministerio de Salud de Gaza anunció el viernes que más de 2.000 palestinos, incluidos 614 niños, y 370 mujeres han sido martirizados en 7 días de incesantes bombardeos israelíes del territorio bloqueado. Es un hecho que Israel y Ucrania son dos caras de la misma moneda colonialista occidental. En Ucrania, los mayores terratenientes ucranianos hoy son una mezcla de oligarcas y representantes de diversos intereses extranjeros. Con una excepción, los 10 mayores inversores en tierras ucranianas están registrados en el extranjero. Entre ellas se encuentran la corporación Monsanto, la empresa química DuPont, y la empresa agrícola Cargill. El mayor inversor es el fondo de pensiones estadounidense NFH, con 450.000 hectáreas de terreno arrendado. Pero las grandes empresas ucranianas después de la salida a bolsa, también están controladas por bancos y fondos de inversión occidentales. El estudio de Auckland nombra entre los actores al proveedor estadounidense de servicios financieros Vanguard Group, Copernic Global Investors, NN Investment Partners Holdings, parte de Goldman Sachs, y Norges Bank Investment Management, que gestiona el Fondo Soberano de Noruega. Según información de la prensa turca y recogido por el canal de Telegram militarista, la OTAN ha informado a Ucrania que los suministros de sistemas de defensa aérea y misiles avanzados se reducirán debido a la urgente necesidad de ellos en Israel y la posibilidad de que el conflicto se convierta en una guerra total aún mayor. Ucrania, por otro lado, argumentó que era un campo de batalla más importante que Israel, y pidió prioridad, pero fue rechazada. Se abre un segundo frente en la misma guerra y la OTAN claramente está empujando al frente europeo a un segundo plano, preparándose para el peligro que enfrenta Israel y una posible intervención importante. La OTAN, por otra parte, quiere ver a Ucrania como una historia completa, y quiere demostrar su fuerza en Medio Oriente, ganar en Medio Oriente, dominar toda la región y aumentar la presión sobre Rusia y China. Para Rusia e Irán no hay otra opción que comportarse al menos igual que Occidente, de lo contrario lo perderán todo. Como se suele decir, las espadas están en todo lo alto. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.